Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad con el método simplex vamos a conocer el algoritmo de este método. Aquí tenemos un ejemplo que nos pide maximizar una función. Como vemos, z tiene tres variables, x1, x2 y x3, sujeta a cuatro restricciones. La última son las restricciones de signo que no se consideran en este método. También para utilizar esta parte del método simplex, la función tiene que ser necesariamente maximizar y las restricciones deben ser menores o iguales. En ese caso sí funciona esta parte del método simplex. Entonces, como vemos, tiene más de dos variables, así que problemas con dos variables sí se pueden resolver gráficamente, pero problemas con tres variables no es posible, es posible pero difícil, ¿no? A no ser que sepamos graficar 3D o tener las condiciones, ¿no?, para graficar 3D. Entonces, en ese caso, el algoritmo del método simplex es el apropiado, ¿no?, para resolver cualquier tipo de problemas con cualquier número de variables. Así que para empezar a resolver con el método simplex este ejercicio, lo que primero tenemos que hacer es convertir a la forma estándar. ¿Cómo se pone a la forma estándar? Pues la función objetivo se la pone y las restricciones van aumentadas con una variable de holgura, en este caso por cada restricción. La primera restricción es S1, la segunda restricción más S2 y todas ellas son variables de holgura. Cabe indicar de que cada variable de holgura siempre es mayor que 0, o sea, no son negativas, todas son positivas. Luego tenemos de esta forma a la que tenemos que trasladar los valores a una tabla, así que ponemos una tabla con todas las variables en la parte superior, en la fila superior que estamos usando, más las variables de holgura. Al lado derecho está el término independiente. En la columna de la izquierda ponemos las variables básicas, es decir, aquellas variables que estamos aumentando, que son las variables de holgura. Así que ponemos los coeficientes de la función objetivo. Luego, en la parte derecha, los términos independientes de todas las desigualdades. En la parte central, todos los coeficientes de las desigualdades. En la parte de abajo, en z, ponemos la función objetivo, pero igualada a 0. Quiere decir que los coeficientes se cambia de signo, ¿no? Todos cambiando de signo. Muy bien, entonces ya tenemos la tabla simplex inicial para empezar con los cálculos. Bueno, con esta tabla lo primero que debemos buscar es la columna pivot. ¿Cómo se busca la columna pivot? Pues observando en z el mayor negativo o el máximo negativo. En este caso tenemos que elegir entre 3, menos 60, menos 30 y 20, el más negativo. En este caso es el menos 60, así que pintamos esa columna y tenemos la columna pivot. Y también, dicho sea de paso, se llama la variable entrante. Ahora tenemos que hacer unos cocientes entre el término independiente y por cada término de la columna pivot. 48 entre 8, 8 entre 2, 20 entre 4 y no se hace 5 entre 0, puesto que no es real. Dentro de estos cocientes se escoge el mínimo valor mayor que 0. No se considera los negativos. Así que escogemos el mínimo valor y el mínimo valor nos da que es la fila 2. Así que la fila 2 es nuestra fila pivot y lo pintamos. Y tenemos que la fila 2 considera a la variable básica S2, que va a ser la variable saliente. Para nuestra próxima tabla, entonces hacemos nuestra próxima tabla, lo llenamos, cambiamos, ¿no?, las variables. La variable saliente por la entrante, sale S2, entra X1 por la columna, ¿no?, pivot. Ahora, tenemos que resolver esa fila, o sea, F2'. ¿Cómo se resuelve F2'? Pues F2' se divide entre el pivot, el número pivot, que es el 2. Entonces, vamos a pensar imaginariamente
cómo se hace esa fila F2'. Copiamos F2, ya está F2. Luego lo dividimos a cada uno de ellos entre 2 por ser el pivot. Entonces todo entre 2 entre 2. Y el resultado obtenemos para cada columna. Y este resultado es lo que nos interesa. Así que lo ponemos en F2'. Y ya tenemos nuestra columna de nuestra fila de referencia para completar todas las demás filas. Empezamos, puede ser en este caso, por iniciar por F1'. Para completar todas las columnas, todas las filas, siempre se hace se busca, ¿no? F1, la anterior, la fila anterior, menos el pivot de la intersección de esa fila con la columna pivot, y se multiplica por la fila de referencia. Aquí vemos imaginariamente, se copia F1, ahora se copia la intersección entre F1 y la columna pivot, que es 8, entonces para todos 8, 8. Luego, la fila de referencia, lo que acabamos de hallar, y multiplicamos, ¿no? 8 por 1, y a ese resultado tenemos que inicialmente hacer, ¿no? 8 menos 8 por 1. En este caso nos sale para la primera 0, y así completamos para todas las filas. Y al final este resultado es solo lo que nos interesa, y ese resultado ponemos en F1'. Y ya tenemos resuelto F1'. Ahora hacemos F3', que resulta de conseguir F3 anterior por la intersección de F3 con la columna, que es 4. Ese 4 entonces va a ir a multiplicar ¿a quién? A nuestra fila de referencia. Entonces hacemos primero el producto 4 por 1, ese resultado hacemos 4 menos ese resultado. Entonces 4 menos 4 por 1 nos sale 0 en la primera columna, y así completamos para todas las columnas. Al final nos quedamos con la fila de resultados, y esa fila de resultados lo ponemos en F3', y así tenemos completado. Vamos por la fila F4'. Traemos la fila 4, que es la anterior, por la intersección con la columna, que es 0. Luego la fila de referencia. Siempre se usa la fila de referencia. Obtenemos resultados. 0 menos 0 por 1. Sale 0, ¿no? Eso es para la primera columna. Y así se completa para todas las demás. Nos quedamos con el resultado, y ese resultado ponemos en F4'. Y finalizamos con la última fila, que es de Z. Así que tenemos que hacer Z anterior, que es de la tabla anterior, lo ponemos. Ahora su intersección con la columna pivot, que es menos 60. Ponemos a todos menos 60. Y la fila de referencia, F2'. Entonces eso lo ponemos ahí y obtenemos resultados. Menos 60 por menos 60 por 1. En este caso, menos 60 por 1 sale menos 60. Ahora, menos 60 menos menos 60, entonces sale 0. Eso es para la primera columna, y así se hace para todas las demás. Lo que nos interesa son los resultados, y esos resultados lo colocamos en donde corresponde. Y tenemos completado la tabla. Ahora, en la fila Z no debe haber negativos para que sea una solución óptima, pero observamos este menos 5. Así que la solución no es óptima, hay un valor negativo. Así que tenemos que repetir los pasos hasta que todos estos coeficientes de Z sean positivos. Empezamos entonces.
escogemos el máximo negativo, en este caso hay 1 nada más, entonces es la columna pivot. Ahora hacemos los cocientes. No se hace los negativos, puesto que vamos a escoger el mínimo positivo, así que todos los positivos nada más. 4 sobre 0,25, 4 sobre 0,5, 5 sobre 0, no existe. Entonces, escogemos el mínimo, todos son mayores que 0, escogemos el mínimo. Y el mínimo resulta F3. Pintamos F3, que es nuestra fila pivot. Y tenemos nuestra intersección entre columna y fila pivot, que es 0,5. Ese es nuestro pivot. Ahora hacemos otra tabla simplex. Tenemos la variable entrante x3 y la saliente s3, así que cambiamos de variable. Una vez cambiada, tenemos que resolver esa fila que nos va a servir de referencia. Así que para completar tenemos que dividir entre el mismo número pivot, que es 0,5. Todos los elementos de esa fila pivot lo dividimos entre el pivot. O sea, copiamos la fila pivot entre el número pivot, entre 0,5 para todos, y el resultado de esa división lo anotamos. En la primera columna 0 entre 0,5 sale 0. En la segunda columna menos 1 entre 0,5 sale 2, y así sucesivamente. Nos quedamos con los resultados. Esos resultados lo ponemos en F3'. Ya tenemos. Ahora podemos resolver F1' y todas las demás filas. Así que para resolver F1' tenemos que tener F1 como referencia. Luego la intersección con la columna es menos 1. Ponemos menos 1. Ahora la referencia, que es la fila de referencia. Así que todos esos productos, 1 por 0, 0, o menos 1 por 0 sale 0, 1 menos 0, pues sale 0, ¿no? Menos 1 por menos 2 sale 2 positivo, 0 menos 2 sale menos 2, y así sucesivamente, todos los elementos. Esos resultados lo ponemos en F1', y ya tenemos F1' resuelto. Vamos al siguiente, F2'. De la misma manera, cogemos F2, que es la anterior. Ahora por la intersección, que es 0,5, ponemos a cada uno 0,5. Luego tenemos que poner nuestra fila de referencia. Hacemos la operación. Nos quedamos con el resultado. Y ese resultado lo ponemos en F2'. De la misma manera, vamos con F4. Tenemos que tener F4, así que ponemos F4. Ahora por la intersección con la columna, que es 0. Ahora nuestra fila de referencia y multiplicamos. 0 por 0 sale 0, 0 menos 0, 0 en la primera columna. En la segunda columna, 0 por menos 2 sale 0, 1 menos 0, 1. Nos importa todos los resultados. Nos quedamos con los resultados y eso lo ponemos en F4'. Hacemos lo mismo con F5'. Tenemos que tener F5, ponemos la intersección de esa fila con la columna es menos 5, así que ponemos menos 5 a todos, y nuestra fila de referencia. Siempre se usa la fila de referencia. Hacemos 0 menos 5 por 0. Menos 5 por 0 sale 0. 0 menos 0, 0 en la primera columna. Y así se completa todas las columnas. Nos interesan los resultados y ponemos el resultado en Z. Y podemos, una vez terminado, tenemos que observar de que en la fila Z no hay ningún negativo. Entonces esto quiere decir que hay una solución óptima. Y
tenemos que saber ahora qué valores son las variables, ¿no?, de este problema. ¿Cómo se reconoce? En la columna de la izquierda, o sea, en las variables básicas. No nos interesa S1, pero ahí está X1, está X2, S4 tampoco lo vamos a considerar. Así que anotamos. X1 vale 2, porque el término independiente es 2. Entonces X1 es 2. Luego tenemos X2, no hay X2. Entonces asumimos de que es 0. Luego tenemos X3, que vale 8. Anotamos. S4 no nos interesa, pero ahí está Z, el valor máximo, que es 280. Esto es nuestra solución óptima. Pero también podemos hacer una comprobación. Entonces copiamos la función objetivo, ahora por cada variable, reemplazando, y nos sale Z igual a 80, tal como está en la tabla simplex. Lo que quiere decir que el resultado es el correcto. Muchas gracias. Hasta luego.